empezó la travesía de Wade Wilson hacia el corredor de la muerte. Este es el titular de algunos medios de la Florida, ya que Wade Wilson, el llamado Deadpool Killer, fue trasladado de la prisión donde estaba a la prisión ya donde oficialmente va a ser ejecutado. Desde que él fue capturado en el 2019 por los dos crímenes, él estaba en esta cárcel que es la cárcel del condado de Lee en la Florida. Pero según reportes de este centro penitenciario, el viernes 30 de agosto, es decir, ayer alrededor de la 1:30 de la mañana, él fue trasladado a esta cárcel donde esperará su ejecución. Esta es la prisión estatal de Florida en Rayford. Se sabe además que ese mismo día, el 30 de agosto, él fue declarado culpable de más cargos, como si no fuera suficiente los que ya se le han adjudicado, y fue declarado culpable. Estos son un cargo de intento de tráfico de anfetaminas o metanfetaminas entre 28 y 200 gramos, que este es un delito en segundo grado, y me perdonan la trabada, pero estoy traduciendo, y un cargo de conspiración para traficar anfetamina o metanfetamina, que es un cargo de primer grado. Él se había declarado estos cargos como no contest, es decir, algo así como prefiero ni me declaro culpable ni me declaro inocente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, el acusado decide ni admitir ni disputar los cargos, sirviendo como una alternativa a una negociación con la fiscalía. Esto básicamente quiere decir que él rechaza declararse culpable, pero acepta el castigo como si se hubiera declarado culpable. Es básicamente eso. Y esta figura de declararse ni culpable ni inocente muchas veces es ofrecida a los acusados como parte de una negociación con la fiscalía. Y pues en este caso, por esos dos cargos, le dieron 12 años de cárcel más todos los que ya les había dicho en el video anterior, que se los dejo en la parte de por acá de la lista de reproducción. Pero sigamos hablando un poco de qué le espera a Wade Wilson en el corredor de la muerte, porque hay gente que sigue diciendo que lo van a ejecutar el 16 de septiembre y no. Si bien es cierto que Wade Wilson le dijo a sus abogados que le manifestaran al juez su intención de ser ejecutado lo antes posible, él no se manda solo, como dirían los padres de familia. Hay que recordar que la ley no es individual, es decir, no quiere decir que es que la ley en el caso de Wade Wilson funcione de una manera y en el caso de Pepito Pérez, que también se ha condenado a la misma pena, funcione de otra manera. La ley es igual exactamente para todo el mundo y hay un conducto regular que pues independientemente de que este señor quiere que lo ejecuten mañana, pues el estado de la Florida no puede pasar por encima de ciertas leyes. Y es que todo lo que les estoy diciendo se resume en una palabra y es tiempo. Entonces, por ley, él tiene un cierto tiempo para apelar. También tiene tiempo para recurrir a otras instancias, como por ejemplo organismos de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, les voy a mostrar en esta gráfica que es del Death Penalty Information Center, es decir, el Centro de Información de Pena de Muerte, que es un organismo pues oficial de Estados Unidos, el tiempo aproximado entre la sentencia y la ejecución en meses. Entonces, si se dan cuenta, por acá en 1990, 94, incluso antes, 82, 86, pues podía ser más o menos en promedio de 5, incluso hasta 10, 15 años más o menos. Recuerden que estos son el número de semanas. Pero cuando ya nos vamos más hacia la actualidad, es decir, aquí en el 2020, 2022, estamos hablando de que en el 2020 fueron 264 semanas, que son aproximadamente 22 años, y en el 2022 son 227 semanas, que es el que está aquí, que son 19 años en promedio entre la sentencia y la ejecución. Y todavía hay gente diciendo que lo van a ejecutar en menos de 15 días. Ahora, ¿por qué tanto tiempo? Muchos de ustedes se están preguntando. Pues es que son bastantes las razones, pero digamos que la primera es que ustedes tienen que tener en cuenta que a veces se juzga mal a las personas por X o Y razón, motivo o circunstancia. Es decir, si nos salimos del caso de Wade Wilson, que Wade Wilson llamó al papá y le dijo, mire, yo hice, deshice, le hice esto a dos mujeres, confesó su crimen y muchos asesinos
o criminales confiesan, hay otros que no, hay otros que claman su inocencia hasta el final de sus días. Entonces, imagínense ustedes que las ejecuciones fueran en un año o en 2 años. ¿Qué pasa si hay un testigo que a los 5 años le da por salir y le da por decir, ay, es que lo que pasa es que pues yo me inventé mi testimonio y ya la persona ha sido ejecutada, ya no hay nada que hacer? Entonces, por ejemplo, según el Innocence Project o el Proyecto Inocencia, que es precisamente una organización que aboga por estas personas que claman y dicen que fueron injustamente juzgadas. Ellos dicen con números que desde 1973 por lo menos 200 personas han sido exoneradas del corredor de la muerte en el Estados Unidos, de acuerdo con el Death Penalty Information Center, es decir, la fuente que les dije antes, el Centro de Información de la Pena Capital. Y en un estudio del 2014 se estimó que por lo menos 4% de esas personas que iban a ser sentenciadas a pena de muerte eran inocentes. Entonces, imagínense, si hay gente condenada a muerte que es inocente. Entonces, esta es una primera razón de las varias que hay. La segunda, por ejemplo, es que los procesos de apelación son bastante largos. Los trámites administrativos, ustedes recuerden que aquí y en la China son eternamente largos, sobre todo en manera penitenciaria, y pues en Estados Unidos que las cárceles pues están bastante llenas. Entonces, una apelación no es que yo apelo hoy y mañana me dan respuesta. Esto pueden pasar meses y meses y meses y pues se van sumando los meses y ya se imaginan. Tercero, en su gran mayoría, esta es una excepción y pues puede haber más, pero en su gran mayoría los presos no quieren ser ejecutados, por lo que ellos pueden recurrir las sentencias, pueden, lo que les decía, buscar organismos internacionales en contra de la pena de muerte. A esto se le suma que hay colectivos que están en contra de la pena de muerte, que se encargan de apelar, de ir a cortes, de ir a, o sea, esto es una cosa que la pena de muerte, así uno diga, bueno, todavía estamos en el siglo XXI y existe la pena de muerte, no se puede tomar a la ligera, porque es que no estamos en la Inquisición. O sea, esto no es de que ya dijimos que te matábamos y ya salimos y a la hoguera, no. Entonces, ya para terminar, les voy a dar ejemplos. Está, por ejemplo, el caso de Carrie Dean Moore, que estuvo 38 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado. Brandon Jones, quien estuvo un total él murió a los 73 años y estuvo 36 años en el corredor de la muerte. Este es un caso de la Florida. Manuel Valle estuvo 33 años en el corredor de la muerte hasta su ejecución. Y Gary Alvord, también de la Florida, fue el prisionero que más tiempo ha pasado en el corredor de la muerte, con 40 años en el corredor de la muerte. Entonces, les contesto, les respondo y les vuelvo a decir que a este señor probablemente no lo van a ejecutar en 40 años, pero no lo van a ejecutar el 16 de septiembre, porque es absolutamente imposible. Y un último caso, que es el de Raymond Riles, que él fue condenado inicialmente a muerte en 1975. Él apeló, tuvo un segundo juicio en el 78, casi lo ejecutan en el 86 y duró 35 años en un limbo legal, es decir, en el corredor de la muerte, pero apelando, y finalmente en el 2021 se le condenó a prisión a vida porque se demostró que era mentalmente incompetente. Esas son las palabras que usaron en el artículo. Entonces, para que vean que, pues, si bien en este caso, pues, es completamente diferente a todos los que les estoy diciendo, pues, la ley funciona de la misma manera para todo el mundo, nos guste o no. Como siempre, si les gustan estos videos, este contenido, guarda, comparte y nos vemos en el próximo caso. Y como siempre, un abrazo enorme y un agradecimiento desde el fondo de mi corazón a mis Patreons, Philip.08, María Esther y Desparú.